Celebran escritores y artistas Día de la Rebeldía Nacional con acciones culturales en la sede nacional de la UNIAC y en sus comités provinciales. Destacan favorable acogida de las nuevas resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial para la remuneración de autores. Y continúan acompañando creadores cubanos el proceso de vacunación en todo el país para inmunizar contra la COVID-19. Saludos desde La Habana, es lunes 26 de julio de 2021 y abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Cuba conmemora hoy el Día de la Rebeldía Nacional, fecha que recuerda las gloriosas acciones de 1953, cuando un grupo de jóvenes revolucionarios asaltó los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Esta mañana la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió un conversatorio con la periodista Marta Rojas, testigo de aquellos acontecimientos, y una trovada por la patria, en la que participaron actores y cantautores de varias generaciones. Un equipo de nuestro noticiero estuvo presente y ya le ofrecemos los detalles al inicio de esta emisión. Ella tuvo el privilegio de la presencia y tiene la posibilidad del testimonio. Ella tiene el don de la palabra. Atesora una memoria que ya es compartida. Sin puntos muertos, en una narración vivaz, serena y al mismo tiempo emocionada, Marta Rojas evocó las peripecias y los aportes del Moncada, del acto fundacional que fue esa acción, del camino que trazó para un pueblo, de las lecciones de dignidad y estatura política de un líder y de sus compañeros. Y lo hizo con naturalidad, sin pretensiones líricas ni consignas hechas o lugares comunes. De cualquier forma, una vez más se resaltó el valor simbólico de un hecho. Con Marta Rojas, periodista y escritora, testigo de las acciones del Moncada y de la represión y del juicio resultantes, con esta mujer uno siente que puede tocar la historia. Fue el tributo de la UNIAC en su sede nacional por el aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Pero en todo el país hubo actos y encuentros conmemorativos organizados por los comités provinciales. El Moncada fue, es y será motivo de inspiración. La trovada con la que terminó la cita de este lunes en la Casa de los Escritores y Artistas fue ejemplo. Trova y poesía, en voz de actores y cantautores esenciales, artistas que han hecho suyo un sueño colectivo de justicia. En las canciones y en los poemas que se interpretaron, frente a un público que hizo coro más de una vez, hizo presencia el espíritu que animó a aquella generación de cubanos, la generación del centenario. Es el mismo anhelo de los que hoy defienden el sueño de un país mejor, el sueño de Martí, el de Fidel. Esa es la línea que no han podido quebrar los que promueven el odio. Es la continuidad del amor y la esperanza. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su número 80 del 20 de julio de 2021, dio a conocer un grupo de resoluciones firmadas por el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, en las que se norman modificaciones de modalidades y rangos de pago con arreglo a las cuales se remunerará en lo adelante a los autores por sus obras. Precisamente en la sede nacional de la UNIAC, la colega Claudia Lugo conversó con algunos creadores sobre la importancia de la puesta en vigor de esas disposiciones. El martes 20 de julio, en el número 80 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, fueron publicadas un grupo de resoluciones firmadas por el ministro de Cultura, Elpidio Alonso. En las mismas se norman modificaciones de modalidades y rangos de pago con arreglo a las cuales se remunerará en lo adelante a los autores por sus obras. Estas resoluciones son, yo creo que la respuesta a un largo anhelo de escritores, artistas, de periodistas, que durante años han estado insistiendo en la necesidad de la modificación de tarifas. Cuando uno revisa el cambio de los montos o los propios cambios de concepto que se han regulado ahora en estas normas, uno se da cuenta que tiene mucho que ver con actualizar un sistema de pagos que existían en nuestros medios de comunicación, en las instituciones, en el
trabajo de la atención y la remuneración al derecho de autor de nuestros artistas, que se habían quedado un poco atrás. A partir de los planteamientos durante la celebración de varios congresos y consejos nacionales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saiz, nacen modificaciones como la Resolución 68. La otrora Resolución 157, ahora Resolución 68 del Ministro de Cultura, que tiene que ver con el pago de los derechos de autor por las publicaciones periodísticas, es decir, en medios de prensa, revistas, medios digitales, etc. Esta resolución, esta nueva resolución 68 modifica lo que se establecía en la resolución 157 del 80, por supuesto ya caducada en cuanto a pago de los derechos de autor, y ahora aparecen nuevas tarifas muy beneficiosas a la luz de la tarea ordenamiento. Aquí se toman en cuenta, por ejemplo, la irrupción de los nuevos medios, que ya no son tan nuevos, de la manera en que circulan hoy productos comunicativos o en que se promueve la creación artística y literaria, y eso se ha tratado de que esté incluido dentro de esta resolución. En el caso de la Resolución 69, dispone la concertación de contratos para la remuneración a los autores por la edición de obras literarias y científicas que se expresan en forma de libro o folleto. Por su parte, la otrora Resolución 35, ahora Resolución 70, establece las normas de protección del derecho de autor sobre la comunicación pública oral de obras literarias, así como las tarifas mínimas para la remuneración de autores. Lecturas públicas, interpretación pública de la obra literaria, conferencias, lecturas, etc. En fin, un grupo de actividades propias de este sector de escritores también, cuyas tarifas en el pasado realmente ya han caducado, y a tenor, como expliqué, de la tarea de ordenamiento, ya se establece una tarifa mínima, que creo que es una tarifa ajustada a los momentos actuales y que también beneficia al sector nuestro, que realmente muchas veces depende de o la publicación de un libro o depende también de estas actividades de carácter público para su remuneración del derecho de autor. Se deroga la otrora Resolución 34, que establecía el contrato para la publicación de obras literarias, y bueno, se mantiene en vigor la Resolución 10 del 2008, que establece el pago, la remuneración por la publicación de obras literarias en nuestras editoriales. Es muy importante en este momento que nuestras instituciones, que los equipos jurídicos del Ministerio de Cultura, del ICRT, del ACDAN, de la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical, de otras instituciones, ayuden a explicar esto, que ayuden a entender en qué consisten esas modificaciones, y que hagamos una correcta aplicación. Seguiremos acercándonos a este grupo de resoluciones en próximas emisiones. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. Lo hacemos por el portal de Radio Habana Cuba, que destaca que reconocidos intelectuales y artistas cubanos agradecieron este domingo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su propuesta de declarar Patrimonio de la Humanidad a la mayor isla del Caribe. La Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales emitió un comunicado en el que saluda la iniciativa del mandatario, que fundamentó su propuesta en la lucha de la nación antillana por mantener su soberanía y contra el bloqueo económico, comercial y financiero que le impone Estados Unidos desde hace casi 60 años. Expresa el texto que Cuba está a favor de un diálogo respetuoso con el país norteño sin renunciar a los principios que la han convertido en baluarte de la dignidad y la resistencia cultural. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias recuerda al maestro Adolfo Robal, destacada figura del ballet y Premio Nacional de Danza 2019,
quien falleció este sábado a los 91 años de edad. Por sus extraordinarios méritos en esa manifestación escénica y su intensa labor docente, le fue entregado en 2019 el Premio Nacional de Danza que otorga el Ministerio de Cultura de Cuba. Era una persona muy querida y admirada, no solo por sus innumerables alumnos en todo el mundo, sino también por sus compañeros de trabajo y amigos, apuntó el Ballet Nacional de Cuba en su comunicado. Y cerramos en el portal digital Cubasí para conocer que la ciudad de Santiago de Cuba recibió este 25 de julio, día de su aniversario 506, la placa acreditativa como referente musical de Iberoamérica. En la fachada de la emblemática Casa de la Trova, ubicada en la calle Heredia, se develó la tarja confeccionada por el escultor Julio César Carmenati de la Fundación Caguayo. Este acontecimiento deviene acto de justicia cultural para una localidad con incalculables aportes al repertorio sonoro de la nación y con exponentes de talla mundial como Miguel Matamoros, Eduardo Tiburón Morales, Eliades Ochoa y el Sexteto Santiaguero, entre muchísimos otros. Esa familia a mí no me conviene. Esa familia a mí no me conviene. Que no venga Rafaelito. Y precisamente con fragmentos de una interpretación del Sexteto Santiaguero cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos entonces a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le contaré del modo particular en el que nuestros escritores y artistas acompañan las jornadas de vacunación en nuestro país. Diversas instituciones culturales se han convertido por estos días en centros de vacunación en todo el país como parte de las acciones de intervención poblacional con las vacunas y candidatos vacunales. Una de ellas es la sede del Ballet de Camagüey, donde confluyen creadores de diversas manifestaciones. En este inmueble radica desde 1975 la sede del Ballet de Camagüey. Sin embargo, por estos días no se escucha el movimiento de pasos al danzar. La casona fue certificada entre las instituciones culturales de la provincia como centros de vacunación. Tenemos unas condiciones magníficas y estar junto a los compañeros de salud en esta campaña de vacunación ha sido para nosotros, aparte de una experiencia única, un placer y es nuestra modesta contribución a esta campaña y a los esfuerzos que está haciendo el país por combatir, por erradicar y por minimizar todo lo referente a la COVID. Aquí los pacientes del consultorio número 5 del Policlínico Ignacio Eramonte disfrutan de los artistas del territorio y fragmentos de ballet en videos. Otra de las propuestas es la venta de ejemplares organizada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura. En estos momentos que se crea el vacunatorio en el Ballet de Camagüey, se nos pidió nuestro apoyo, incluido pianista, fisioterapeuta, cocinera y jefe de escena, que nos encargamos de la limpieza del centro. Aquí hemos ayudado a las enfermeras, lo mismo que a buscar la vacunación, que ayudar a buscar las cosas, que a buscar pacientes para la vacunación, lo hemos ayudado con la limpieza. Es una experiencia muy bonita porque bueno, vienen los artistas a cantar en el momento que estás acabando aquí, en el salón que está en espera de la vacunación, te relajas, te sientes más sedado, es una experiencia muy bonita. Los creadores también ofrecen su inyección, pero de arte, a los que son inmunizados con la vacuna contra la COVID-19 en un espacio que une cultura y salud. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural.
Profesores vinculados a la enseñanza artística en la provincia de Granma prestan sus servicios a pacientes sospechosos de padecer la COVID-19 en el territorio. Desde el pasado mes de marzo, la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño ha asumido las tareas de enfrentamiento a la pandemia debido al complejo escenario epidemiológico en el país. La Escuela de Arte Manuel Muñoz Cedeño cambió temporalmente sus características. Se extraña la alegría contagiosa de sus aulas y pasillos, las notas musicales que inundaban cada rincón. Solo que la quietud de estos meses está marcada por el bienestar de saberse útil en momentos complejos. Aquí, desde marzo anterior, laboran profesores de música, danza y teatro, así como auxiliares de limpieza, cocineros y técnicos de mantenimiento, en la atención a pacientes sospechosos de padecer COVID-19. El hecho de haber aportado, el hecho de estar involucrado en algo que está ayudando a nuestro pueblo a salir de esto, pues es algo bueno, ¿no? Trabajo con 20 compañeros más y ninguno de ellos se ha enfermado en la zona. Soy guía a base de pionero. Yo pienso que la actitud más digna mía era enfrentar la tarea, porque ¿sabe lo que significa cuando mis pioneros se enteraran que yo diera un paso atrás? ¿Qué iban a decir del guía? Los pedagogos de las artes trabajan en cualquier actividad en la que sean necesarios sus aportes. En tanto, a través de las diferentes vías, rectoran procesos educativos del curso escolar por concluir en esta enseñanza. Y la prioridad ahora es ayudar efectivamente a la sociedad en lo que podemos. Dejar también de un lado los miedos, porque somos seres humanos, tenemos hijos y también tememos, pero el pensamiento profundo, la sensibilidad también que tenemos los seres humanos y sobre todo los artistas, pues nos lleva a saber que mientras más aportemos y ayudemos en esta pandemia arrasadora, pues creo que los resultados van a ser mejor, ¿no? Sin dudas, son diversos y grandes los retos impuestos por la actual pandemia. Asumir tales desafíos desde la utilidad de la virtud será siempre camino expedito hacia un mañana mejor. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ante la compleja situación epidemiológica que presenta la provincia de Matanzas y dando muestras de solidaridad, artistas y especialistas de la Casa de la Décima de Mayabeque realizaron un donativo a la sección de pediatría de la Universidad de Ciencias Médicas. Los detalles a través de nuestra corresponsal. Desde diversos lugares llegaron donativos a la Casa de la Décima de Mayabeque con destino al Centro de Atención a Casos Pediátricos Positivos a la COVID-19, ubicado en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, ante la convocatoria de profesores y alumnos de los talleres de repentismo infantil para colaborar con el combate a la pandemia en la vecina provincia. Pues tuvimos la posibilidad de recopilar más de 300 regalos para más de 300 niños, es decir, es importantísimo eso, es asombroso que en tan poco tiempo de convocatoria pudiéramos llevar a tanta cantidad de niños, que lo que nos llena mucho de orgullo y de satisfacción, saber de que estamos aportando nuestro granito de arena y que estamos quizás un poco limitándole que se dediquen a pensar en ese momento que están pasando tristes con sus familiares, y estamos ayudando en eso. Al centro llegaron medicinas, aseo, nasobucos, ropa, juguetes y alimentos, junto al arte de jóvenes que ven en el punto cubano y las tradiciones campesinas parte de la esencia humanista de esta nación. Así somos los cubanos de corazón. Donde nos necesitan, ahí estamos. Y nada más sensible que este acto, traer niños para que alegren el corazón de los niños que tenemos aquí. Muchas gracias, gracias de corazón. Aunque no es igual al oro que el jeque mayor sustenta, la donación representa de la humildad el tesoro. Junta pasión y decoro cada médico en su paso, y no es el amor escaso si duplicando esperanzas van Mayabeque y Matanzas unidos en un abrazo. Estas acciones son muestras de la modestia, desinterés, altruismo y solidaridad presentes en el concepto de revolución expresado por el líder histórico Fidel Castro. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para presentar el debate que sostendremos esta semana en torno a la importancia del conocimiento y la enseñanza de la historia en nuestro país.
Esta semana nuestra sección Contrapunteo dedica sus debates a la importancia del conocimiento y la enseñanza de la historia en nuestro país. Mi colega Daniel González Cabello nos presenta el tema. Investigar, profundizar, analizar acontecimientos de nuestra historia es una constante de quienes forman parte de la Unión de Historiadores de Cuba y amantes de esta ciencia. Quienes han enrumbado sus vidas por esta profesión saben la importancia de su conocimiento, de que los contenidos sean capaces de llegar de una manera didáctica, atractiva. Al decir de varios especialistas, la historia local constituye una base esencial para el conocimiento y disfrute de lo que somos y hemos sido. Yo creo que el rescate de la historia local, regional, es fundamental porque es la historia que es más cercana a los individuos en su cotidianidad, es la historia de lo que te rodea, que no significa que tú reniegues de la historia nacional, pero es importante entender que esa historia de tu ámbito más cercano es también tremendamente importante. Ahora, yo creo que la clave está, y en eso puede ayudar la Unión de Historiadores, en entender que la historia local no hay que analizarla per se y en función simplemente de satisfacer una curiosidad eminentemente localista. No, es entender cómo esa historia regional, local, es expresión de la singularidad que adquieren en un territorio dado los fenómenos que se dan a nivel nacional y cómo esas pequeñas historias desde lo local enriquecen el corpus de la historia nacional. Yo creo que ahí eso es fundamental, entender que esa historia con una mirada micro, con un prisma micro de análisis, debe funcionar para entender lo micro, pero también para aportar luz a lo macro. La enseñanza de la historia y las prácticas de investigación deben atemporarse a los nuevos tiempos y la presencia de nuevas herramientas y soportes comunicativos. El libro impreso constituye una vía útil de transmitir conocimientos, pero en plena era digital, la red de redes son un soporte esencial en el que también ha de contarse la historia. Si tú me preguntas a mí cuál es el principal problema hoy por hoy en la enseñanza de la historia, yo diría que no está en el libro, diría que está en los maestros. Diría que está en la lamentable realidad de que tenemos todavía maestros no plenamente preparados, maestros que están anclados a maneras viejas de contar la historia, maestros que incluso llegan a defender tanto su esquema que reniegan de los avances que el libro ha generado. Es decir, hay determinados contenidos que los libros actuales han modificado su manera de entenderlos, han refrescado esa manera de acercarlos y hay maestros que siguen anclados al viejo librito, al viejo modelo. Por supuesto, esto nunca es bueno generalizar. Hay excelentes maestros capaces de hacer maravillas con el libro y hay excelentes maestros que incluso logran en la práctica cotidiana de su aula superar al libro. Yo como maestro de historia, mi objetivo es estar aquí adentro, porque cuando estoy aquí adentro estoy en el bolsillo de mis estudiantes. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ya aplicaciones sobre historia. Entregamos una aplicación sobre Mariana Agarrare, Madre de la Patria, y tenemos una propuesta metodológica para en la Universidad de Ciencias Pedagógicas comenzar una producción en serie de aplicaciones de APK sobre historia de Cuba. Estamos todavía aprendiendo a movernos en ese mundo y no hemos asumido con toda la claridad y con toda la contundencia la necesidad de encontrar en ese mundo un soporte para difundir de forma creciente nuestros contenidos, nuestra visión de las cosas, nuestras propias investigaciones. Yo creo que hoy por hoy es un mundo todavía subutilizado. Le pongo un ejemplo, no existe digital ninguna revista de historia con todos los hierros. Puede que haya algunos esfuerzos, algunos esbozos, pero una gran revista de historia cubana digital no existe. Por ponerte simplemente un ejemplo. ¿Y qué podría yo decirte de la colocación en el mundo de las redes de materiales de tipo audiovisual? En todo eso todavía estamos en desventaja. Entra a YouTube y pon Historia de Cuba y verás que 3/4 partes de los contenidos que aparecen ahí no han sido generados desde Cuba, desde la Academia Cubana, desde una mirada conectada con el proyecto político cubano. Evidentemente es un terreno que hasta ahora hemos subutilizado. No somos suficientes en el manejo de las tecnologías. Tenemos que alfabetizar y trabajar en esos medios, porque la lucha ideológica hoy está en todas partes, pero en particular en el campo de lo que se llama la ubicuidad tecnológica. Usted puede entrar a una información en internet desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, en cualquier proceso, y nosotros lo que tenemos que tener la información ahí, con veracidad, atractiva, con posibilidades de llegar a todo el mundo, y es un reto que tenemos en este momento, pero no es un reto que vamos a tener el reto y que ya estamos en él. Estamos trabajando seriamente.
Mañana volveré con otro acercamiento al tema a través de los retos y desafíos que tienen por delante los historiadores en ofrecer cada día una visión más nítida de nuestra historia. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión seguimos hablando de las conmemoraciones por el aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes este 26 de julio. El Teatro Nacional de Cuba acogió una sencilla ceremonia en la que artistas y trabajadores reafirmaron el compromiso con el proceso revolucionario cubano y su cultura. Justo frente al memorial que rinde homenaje al más universal de los cubanos, en una de las primeras instituciones culturales fundadas por la Revolución, el Teatro Nacional de Cuba, sus trabajadores se dieron cita para rememorar aquel histórico acontecimiento del 26 de julio de 1953. En nombre de la institución y de la cultura, se reconoció a los trabajadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología por su encomiable labor en la búsqueda de posibles soluciones ante la pandemia de la COVID-19 que agota a nuestro país. En la ocasión, Nereida López Labrada, directora del teatro, hizo entrega de una valija con donaciones al Consejo Nacional de las Artes Escénicas para ayudar a los territorios más afectados ante la actual situación sanitaria. A través de la Academia de Canto Mariana de Gonich, dirigida por el maestro Hugo Sle, se homenajeó a grandes compositores de la música cubana. En la voz de la actriz Mirta Lidia Pedro, se escucharon los versos del poema La Mañana de la Santa Ana, del indio Naborí, para recordar a los héroes y mártires del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. También en la cita, miembros de danza contemporánea de Cuba mostraron su quehacer a través de sus interpretaciones en un encuentro que reafirmó el compromiso de los artistas cubanos con los principios de la patria. Daniel González Cabello y Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del modo en que los escritores y artistas han celebrado el Día de la Rebeldía Nacional con acciones culturales en la sede nacional de la UNIAC y en sus comités provinciales. Destacamos la favorable acogida de las nuevas resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial para la remuneración de autores y le contamos la manera en que los creadores cubanos continúan acompañando el proceso de vacunación en todo el país para inmunizar contra la COVID-19. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.